Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias. Emisión central. Indignación porque sigue el plan pistola contra la fuerza pública. En el caso más reciente atacaron a un sargento que iba de civil para una cita médica. Desde la cárcel y a través de sus abogados, alias Otoniel pidió al Clan del Golfo que pare el plan pistola y solicitó proceso de paz al gobierno Petro. Entrevista en RTVC Noticias. Diego Molano respondió al mensaje de Otoniel. Dice que debe ir a la justicia y que ningún caso de soldado asesinado puede quedar en la impunidad. En diálogo con este noticiero, Molano confirmó que alias Iván Márquez de las disidencias de las FARC está en grave estado en una clínica en Venezuela. Cada vida de un colombiano nos duele en el alma. En Bogotá se suman al homenaje a los policías asesinados. Alcaldesa López se mostró afectada por la ola de crímenes. ¿A qué vinimos? Alcaldes del país no pudieron presentar propuestas al presidente Gustavo Petro. Molestia entre mandatarios locales porque no se concretó la cita. Les contamos cómo va la crisis del transporte en Barranquilla. Hoy otra vez fue difícil conseguir bus en medio de protestas por amenazas a conductores. Indignación en Nariño por feminicidio. La víctima sufrió quemaduras. Sigue la polémica en torno a la elección de Contralor. 5 congresistas renunciaron a la comisión encargada de la lista. Sigue la alerta y hay nuevos casos de la viruela del mono. Les explicamos los lineamientos que le dio el Ministerio de Salud a la CPS. En el mundo, tensión por la visita de la presidenta de la Cámara de Estados Unidos a Taiwán. China ve la gira como un gesto hostil. Esperen oportunidades. Una plataforma abrió cursos gratis para programadores. Y en deportes, el bogotano Santiago Buitrago brilló en la Vuelta a Burgos, que transmite Señal Colombia. Además, el hijo de un tigre que salió pintado. Hablamos con Sebastián Montoya, promesa del automovilismo. Hoy es martes de invitado en RTVC Noticias y esta vez por partida doble. Juan Carlos Coronel a propósito de su serie Coronel en su laberinto y Beatriz Caballero a propósito del lanzamiento de su libro Luis, hermano mío. En Cultura les cuento más. Buenas noches. Siguen las víctimas del llamado Plan Pistola de grupos criminales, principalmente el Clan del Golfo, según afirman las autoridades. En RTVC Noticias enviamos un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y rendimos tributo a su memoria. Pues estos son algunos de los rostros de esa oleada criminal. 68 militares y 36 policías asesinados en lo que va corrido del año. En las últimas semanas, muchos de ellos fueron asesinados cuando estaban de civil y fuera de servicio. El más reciente caso ocurrió en Turbo, Antioquia. La víctima es un sargento que iba a una cita médica. En el corregimiento El 3 en Turbo, Antioquia, ocurrió el nuevo ataque a la fuerza pública. El sargento segundo, Guido Imbachi Zamboní, fue asesinado cuando, estando vestido de civil y se dirigía en una moto a una cita médica prioritaria. El uniformado fue atacado por hombres armados quienes le dispararon en repetidas oportunidades. Las autoridades atribuyeron este hecho al Clan del Golfo. Este caso tiene hilos comunes con otros crímenes del llamado Plan Pistola. Los grupos criminales buscan víctimas en estado de indefensión que son atacadas cuando están de descanso o de civil. Durante el fin de semana también fue asesinado el sargento Segrid Antonio Aleán cuando acababa de salir del velorio de su padre. El uniformado fue asesinado por integrantes del Clan del Golfo cuando se encontraba a la orilla del río Sinú, esperando la lancha para cruzar al otro lado y continuar con el sepelio en San Bernardo del Viento, en Córdoba. 2 sicarios de la subestructura Zuley Guerra del Clan del Golfo le quitan la vida a nuestro suboficial. Otro caso de las últimas horas ocurrió en Villarrica, Cauca, donde fue asesinado el patrullero Mario Fernando Guerrero, de 29 años, cuando salió de vacaciones, y el mismo día, cuando departía en un bar a 2 cuadras de la estación, fue atacado a disparos. Con estos ataques ya son en total 68 militares y 36 policías asesinados este año, para un total de 104 uniformados víctimas de grupos criminales y en los últimos días del llamado Plan Pistola del Clan del Golfo.
Y hoy se conoció un mensaje supuestamente de alias Otoniel sobre el Plan Pistola. Desde la cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos y a través de sus abogados, Dairo Antonio Úsuga envió una nota en la que le solicita al Clan del Golfo terminar con el denominado Plan Pistola. Además, pide pista en un eventual proceso de paz durante el gobierno Petro. Y en diálogo con RTVC Noticias, el ministro de Defensa reaccionó a ese mensaje de Otoniel. Diego Molano dijo que no puede haber impunidad en los crímenes y le atribuye el llamado Plan Pistola a la extradición del capo. Dolor en el alma y en el corazón de perder un héroe de la patria, especialmente cuando uno ve a las familias y a sus hijos, especialmente una chiquita la semana pasada de 3 años, Juliana, con uno de los patrulleros, a mí realmente me conmovió el alma y a ellos toda nuestra solidaridad. Alias Otoniel, a través de su abogado, publicó una carta en donde pide que frenen el Plan Pistola y también unas negociaciones con el nuevo gobierno. ¿Usted cómo califica eso? Yo solo puedo decirle que no puede haber ninguna vida de un policía o un soldado, héroe de la patria, que se le ponga precio y que luego eso quede en la impunidad. Eso no se puede permitir en una sociedad. Cuando la gente dice es que el Estado no llega a ciertos rincones del país, a Nariño, por ejemplo, también cuestionaron con esa frase del Estado no llega a todas partes cuando se presentó, por ejemplo, el paro armado que afectó a tantos departamentos en el país, incluso cuando hemos visto patrullajes del ELN en las calles. ¿Qué pasó? ¿Qué responde usted a eso? Es claro que hacer terrorismo es fácil, pero no han logrado prevalecer. Lo que pasa es que aún tenemos amenazas y no recibimos un país en paz. Hay una amenaza muy compleja que es el narcotráfico, que alimenta a estos grupos con recursos, con armas, inclusive temas que el país tendrá que reconocer hacia el futuro. Aquí las disidencias de la FARC querían refundar las FARC con 8.000 hombres, tomarse Caquetá, Guaviare, y este gobierno y esta fuerza pública no se los permitió. Cuando dice que hay que o que lo reconocerán al futuro, ¿es porque no se reconoce ahora? Porque por las percepciones ciudadanas sienten que no se está dando, porque es lo que está pasando ahora con el Plan Pistola. La verdad es que después de 12 años de búsqueda de alias Otoniel fue extraditado. Y al final eso es una realidad, era el principal cabecilla y narcotraficante, solo comparable con Pablo Escobar. Hoy hay menos mando de estructura criminal y se están dividiendo. Siempre que pasan ese tipo de golpes se genera un nivel de violencia. Bogotá se sumó a los homenajes a la policía. La alcaldesa le pidió al gobierno que aumente el pie de fuerza de la capital. La policía dice que aunque hay amenaza, por ahora el Plan Pistola no llega a la capital del país. La Eucaristía fue en la plazoleta de la Alcaldía de Bogotá. Autoridades distritales, personal de la Policía Metropolitana y de la Secretaría de Seguridad rechazaron los asesinatos sistemáticos contra policías. Cada hombre y mujer asesinado, al que le frustran su vida, sus sueños, el servicio público que estaba ejerciendo. Al término de la ceremonia, la alcaldesa hizo una petición al gobierno entrante de Gustavo Petro y a su ministro de Defensa, Iván Velázquez. Bogotá y Colombia necesitan más policías trabajando, no más policías retirándose. Y aunque en Bogotá las autoridades no hayan recibido amenazas por parte de grupos al margen de la ley, se mantienen en alerta. No puede descartar, sino toca mantener alerta, toca mantener pendiente con los programas de radio acompañando, donde podemos en los horarios nocturnos estamos uniendo las unidades policiales para poder tener un poco más de fortaleza. La ceremonia religiosa se extendió por más de 1 hora. En las últimas horas se presentó una nueva masacre en el país. Los hechos sucedieron en la vereda La Chinchera, en Mercaderes, Cauca. Es el tercer caso de asesinatos múltiples en los últimos días. El ataque armado fue en la vereda La Chinchera, en Mercaderes, Cauca, a donde llegaron estas 3 personas oriundas de Argelia para trabajar. Fueron retenidas por un grupo armado hace 2 días y horas después encontraron sus cuerpos con impactos de bala junto a esta camioneta. Esta ya es la masacre número 59 en el 2022. Solo en el gobierno de Duque se han cometido 314 masacres. 48 de ellas en el Cauca. Fueron identificados como Cristian Caicedo, de 27 años, Mauricio Magín, de 45, y Apolinar Montero. La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta sobre el control en la región a través de dinámicas violentas. Diversas formas de regulación e imposición de mecanismos de control social sobre las comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas y urbanas que habitan en las zonas de su interés. Es la tercera masacre en 3 días después del homicidio de 5 personas en la Unión Valle del Cauca y el asesinato de otros 4 indígenas aguá en Barbacoas, Nariño.
Importante noticia en el planeta. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, llegó a Taiwán en un avión de la Fuerza Aérea. La visita, que puede ser vista como un acto hostil de China, ha generado horas de tensión en el mundo. La persona a bordo de este auto ha tenido la capacidad de poner a Asia en una situación de extrema tensión. Y este es el look que Nancy Pelosi consiguió darle en cuestión de horas a la estrecha región que separa a Taiwán de China. Conducirá a consecuencias desastrosas no solo para la región de Taiwán, sino para la seguridad, prosperidad y orden del mundo entero. La presencia anticipada y ahora real de la congresista por la isla autogobernada y que Beijing considera parte de su territorio elevó al extremo el nivel de alerta militar de parte y parte. Lo cierto es que estamos en un escenario de altísimo riesgo, sin importar lo que ocurra. Y quien va a pagar el precio es el mundo. En gira por Asia, cada movimiento de Pelosi es seguido en tiempo real. De Singapur, su estación siguiente fue Malasia y la reacción a cada uno de sus trayectos aéreos y esta visita se ve así en tierra, abre bocas de las consecuencias que traerá. Esperamos por lo menos algunas acciones militares. Ya hemos visto algunas represalias económicas frente a la región de Taiwán. El gobierno chino ha prohibido la importación de 100 productos y esto posiblemente se pueda expandir. Y por último, creemos que el gobierno chino podría tomar algunas acciones diplomáticas, sobre todo, pero frente a las personas que están siendo parte de este viaje. Que Pelosi pise Taiwán mueve las fibras y cimientos que sostienen la geopolítica global. La reacción del régimen de Xi Jinping ya se siente y se manifiesta con su musculatura militar y cierre de su espacio aéreo cerca del estrecho de Taiwán con fines comerciales y el mundo a la expectativa de los pasos subsiguientes. Y este caso causa indignación en Tumaco, Nariño. Hay una nueva víctima de feminicidio con graves torturas. El informe es de Diego Bustos, periodista de la Radio Nacional. Indignación en el departamento de Nariño luego del feminicidio ocurrido en la ciudad de Tumaco, donde la pareja de una mujer le roció gasolina y posteriormente falleció en la ciudad de Pasto. La víctima fue identificada como Elvis Juliana Estacio Cortés. Las autoridades realizaron un plan candado en Tumaco con el fin de dar con el paradero de esta persona que cometió ese delito. Exigimos en este momento a todas las autoridades competentes dar captura y procesar de inmediato al responsable de este hecho. De igual manera, invitamos a la sociedad nariñense a rechazar este tipo de hechos de violencia en contra de las mujeres. Las autoridades iniciarán un plan de contingencia con el fin de evitar este tipo de delitos aquí en el departamento de Nariño. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Y otra jornada caótica en Barranquilla y Soledad en medio de la crisis del transporte. Aunque se creó un frente de seguridad para los transportadores, pocas rutas de Transmetro funcionan a esta hora. De nuevo el caos se apoderó de las calles en Barranquilla y Soledad. El pasajero también está expuesto a que le pase lo que le pase al conductor. Calles vacías, buses atravesados y el temor de los conductores a exponer sus vidas continúan. Los primeros no pueden trabajar, pueden llevar sustento a su casa. Otro consejo de seguridad con el nuevo comandante de la policía de la ciudad y el alcalde se realizó. Creamos un frente de seguridad exclusivo para este gremio con un padrino, tanto del lado de las autoridades de la policía y de la alcaldía, como también del lado de los conductores. Patrullajes, acompañamiento de policía y ejército no fueron suficientes porque el temor continúa. Estos lamentables hechos no van a quedar impunes. Vamos a lograr en tiempo récord la captura de los responsables. A esta hora muchos siguen buscando cómo llegar a casa, un poco más tranquilos porque se espera que todo se normalice mañana. Coronel, no hay alertas en Barranquilla. No, señor alcalde. Los operativos continúan hasta que la situación vuelva a la normalidad. Y hoy en Bogotá estaba programada una reunión entre alcaldes y el presidente electo Gustavo Petro. El mandatario electo no pudo asistir a la cita y eso causó malestar. John López, buenas noches. ¿Y por qué no llegó el presidente electo al encuentro? Cuéntenos. Hola Daniela, muy buenas noches. Pues según la información entregada por sus asesores, el presidente electo Gustavo Petro se encontraba adelantando un empalme de seguridad nacional, lo que le imposibilitó cumplir su cita con los más de 1000 alcaldes que lo esperaban para presentarle sus peticiones. Aunque se dijo que el mandatario electo asistiría a la reunión en horas de la tarde, finalmente no pudo llegar al encuentro pactado con Fede Municipios.
La reunión comenzó como estaba programada. Más de 1000 alcaldes estaban en el recinto. Con el pasar de los minutos, los alcaldes mostraron su inconformismo. Nosotros vinimos fue por soluciones. Por eso, si el presidente hoy no hace presencia, las mujeres de la costa nos retiramos de esta. Este anuncio calmó los ánimos. Estaba terminando una reunión y una vez la termine va a trasladarse aquí a atender los justos requerimientos de los alcaldes. La reunión continuó, pero a las 3 de la tarde se dio este otro anuncio. El señor presidente Petro no va a venir. Los alcaldes reaccionaron. Estaba el pueblo colombiano representado hoy aquí en su totalidad. Más de 1000 alcaldes. Es una verdadera lástima. Sentimos mucha tristeza porque nuestros municipios, especialmente los de quinta y sexta categoría, estamos pasando unas situaciones muy difíciles. Las peticiones eran muchas. Los alcaldes esperan soluciones a las problemáticas de sus municipios. No contamos con un hospital. Nosotros dependemos del hospital de Tocaima, puesto que no somos certificados en salud. El presidente electo se excusó con los alcaldes. Sus asesores aseguraron que se encontraba en una reunión de empalme de seguridad nacional. Aunque finalmente el encuentro no se llevó a cabo, los asesores del presidente electo aseguraron que sí existe la voluntad por parte del gobierno entrante de dialogar con los alcaldes para conocer sus necesidades. Mateo, continúe usted con más de RTVC Noticias. Más noticias. Autoridades investigan la fuga de alias Meme de la cárcel La Picota. La Fiscalía prepara las primeras decisiones. Juan Carlos Giraldo, muy buenas noches. Adelante con los detalles. Mateo, televidentes, muy buenas noches. Pues a pocas horas de que se complete una semana de la fuga de este peligroso delincuente alias Meme, las autoridades intensifican los operativos para dar con su paradero, sobre todo en el departamento del Valle. Una de las hipótesis es que alias Meme se habría escapado hacia ese lugar para encontrarse con su pareja sentimental y después abandonar el país. A esto se suman las investigaciones de la Fiscalía para determinar las irregularidades que están ocurriendo en la cárcel La Picota. Así lo señaló el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Aquí desde luego nada de la ilegalidad se va a permitir, seguimos trabajando con contundencia contra todos estos delincuentes que están cometiendo irregularidades desde las cárceles y haciendo órdenes para que también los cometan en la parte de afuera. Se observan irregularidades no solamente de alias Meme, sino de otros integrantes que están siendo objeto en estos momentos de análisis por parte de la Fiscalía General de la Nación. Pero repito, cualquier delincuente que desde las cárceles esté delinquiendo, por supuesto que se va a trasladar y se va a judicializar por otro delito diferente. Y por otro lado, en Bogotá hoy se inauguró un nuevo laboratorio antidrogas en manos de la Policía Nacional que entregó el Ministerio de Justicia. Este cuenta con la tecnología más alta incluso en Sudamérica. Con este se podrían detectar sustancias hasta ahora desconocidas en el país. Este es el nuevo laboratorio para el análisis de sustancias psicoactivas en Colombia. Será fundamental en la lucha contra el narcotráfico de estupefacientes. Aquí la oportunidad para llegar a las organizaciones, a los laboratorios, de dónde vienen los insumos. El mundo que se abre hoy para Colombia en especialidades es demasiado importante. Que serán utilizados en los procesos de inspección de carga, contrabando, desvío ilícito y demás conductas punibles relacionadas con el tráfico de sustancias químicas. El personal experto ahora cuenta con esta avanzada tecnología que podrá cuantificar y calificar, de acuerdo con la composición, las drogas que se están expendiendo en el país. Lo que hemos encontrado es que estas gomitas, estas papas y estas pomadas contienen altos niveles de THC, que son compuestos psicotrópicos, lo cual en el mercado colombiano actual es ilegal. El funcionamiento y análisis del nuevo laboratorio cuenta con el apoyo del Departamento Antidrogas de los Estados Unidos DEA. Medellín continúa recibiendo golpes por las lluvias. Más de 160 emergencias fueron reportadas en las últimas 24 horas y en este momento siguen las precipitaciones en algunos sectores de la capital antioqueña. Hay paso a un carril en la vía Medellín-Bogotá debido a varios derrumbes. Según los informes de los organismos de prevención y riesgo, fueron 7 comunas golpeadas por las lluvias, más de 200 personas atendidas y 57 viviendas afectadas. Hemos atendido incidentes por inundación en vía pública o en vivienda o en algunos deprimidos, así como desplomes de árboles, movimientos en masa, escapes de gas, entre otros.
Durante la tempestad de las últimas horas hubo 123 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá. Solo 2 personas resultaron lesionadas, pero no de gravedad. El resto fueron daños estructurales. La recomendación es resguardarse en un lugar más seguro en el caso de que ocurran estas grandes crecientes. El sector más cercano al terminal de transporte registró la acumulación de agua más grande. Fue tal el nivel que un bus quedó sumergido. Los 19 pasajeros pudieron salir ilesos del vehículo. Continuamos en el territorio llevando el día de hoy ayudas humanitarias, haciendo una evaluación extensiva de cada uno de los puntos para saber cuál es el consolidador real de damnificados. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres ejecutará un presupuesto inicial de 10.000 millones de pesos para ayudar a los damnificados. Habitantes del norte de Bolívar bloquearon vías terrestres y fluviales para exigir que no adjudiquen la ruta fluvial 5G del Canal del Dique. Informe de Jessica Valdés, periodista de la Radio Nacional de Colombia. El megaproyecto 5G de restauración ambiental de los ecosistemas degradados del Canal del Dique está previsto para ser adjudicado este 4 de agosto, situación que rechazan habitantes del norte de Bolívar. Este proyecto que es tan lesivo para la comunidad, queremos que se suspenda y que sea el nuevo presidente y hay que tome las medidas. Por su parte, Óscar Chávez, representante legal de la Corporación Colectivo Abogados del Caribe, pidió al gobierno revisar de manera cuidadosa los efectos negativos del megaproyecto. El mismo no tiene en la actualidad la línea base actualizada para la adopción de una decisión contundente frente a la protección de los ecosistemas. Los miembros de más de 45 consejos comunitarios le pidieron al gobierno nacional que no se adjudique este megaproyecto, puesto que les causarían afectaciones ambientales, económicas y alimentarias. El Ministerio de Hacienda radicó el proyecto de presupuesto general para 2023. En la propuesta, que deberá hacer trámite en el Congreso, la inversión aparece con un 9,8% menos. Salud será uno de los sectores con más inversión. Para entender el monto del presupuesto que presentó el gobierno Duque al Congreso se debe escribir el número 391,4 y adicionar 11 ceros. Esa es la cifra que se gastaría el año entrante en el Estado colombiano en su funcionamiento. El proyecto es de 11,1% superior al presupuesto de 2022. El sector salud, con 49 billones, tendrá este año la segunda mayor participación en el total del presupuesto sin deuda, superando al sector defensa, y detrás del sector educación, que tendrá la mayor representatividad, con 56,5 billones. El Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que permite que el precio de la gasolina no incremente a diario, será el punto central de debate del proyecto. Los costos generados por la ejecución de dichas operaciones se podrán asumir con cargo al servicio de la deuda pública del presupuesto general de la Nación, cuando los recursos disponibles en dichos fondos sean insuficientes. El gobierno Duque propone recorte a 3 proyectos: ingreso solidario, el agro y el sector de la cultura. Ese es el último presupuesto que presenta el gobierno saliente y el primero que ejecutará el gobierno entrante, con los ajustes que considere pertinente ejecutar una vez analice y evalúe su contenido. Continúa la polémica en torno a la elección de Contralor. 5 congresistas han renunciado a conformar la comisión que armará la lista de aspirantes. Algunos dicen que temen caer en líos judiciales. La primera congresista en expresar su rechazo a la idea de rehacer la lista de 10 candidatos a Contralor fue la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, quien aseguró que con este procedimiento se incurre en prevaricato. De lo que realmente estamos hablando es que la bancada del gobierno entrante pretende que los congresistas cometamos prevaricato, es decir, que violemos la ley para incluir a la brava a un candidato a la Contraloría de bolsillo del próximo gobierno, como lo es el doctor Julio César Cárdenas. Tras estas declaraciones, 5 congresistas más han pasado su carta de renuncia a la comisión: Humberto de la Calle, Juan Felipe Lemus, Miguel Ángel Pinto, Lidio García y Nadia Blel. No sería coherente de mi parte conformar una nueva comisión que fue creada, según las explicaciones de los presidentes de Cámara y Senado, para subsanar los errores de la comisión anterior. Nosotros no cometimos errores, actuamos en derecho. A través de su cuenta de Twitter, el presidente del Congreso, Roy Barreras, insistió en que se está actuando correctamente y con transparencia.
La Corte Constitucional escuchó a las entidades responsables de garantizar los derechos fundamentales de la niñez guayú y de la comunidad. La alimentación, la salud y el acceso al agua potable fueron los temas de la audiencia. La sesión inició con la intervención de los representantes de las comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, quienes manifestaron la falta de comunicación y acciones de parte de las entidades. Que no nos reconoce como seres humanos y como sujetos de derecho, porque se oponen a un diálogo directo para la construcción de modelos propios para la atención de nuestras comunidades. Según el ICBF, se han reducido las muertes por desnutrición en un 45% en La Guajira. Tienen que doler a todos y aquí es un alto en el camino. Los 38 niños que van fallecidos en el curso de este año por causas conexas a la desnutrición. Saneamiento Básico intervino y expuso las acciones implementadas para garantizar el derecho al agua. Nosotros en este país tenemos en promedio, magistrada Paula Andrea, cerca del 94% de cobertura de agua potable en todo el país. La Corte Constitucional busca conocer las acciones y visiones de las comunidades y entidades para crear respuestas oportunas. Sigue la alerta por la viruela del mono y por eso revisamos cifras en RTVC Noticias. Hoy en Medellín confirmaron 2 nuevos casos y con esto la cifra nacional asciende a 22 casos en total. Y Bogotá sigue encabezando la lista con 14 casos. Luego sigue Antioquia con 5 casos. Cundinamarca, Risaralda y Valle del Cauca registran un caso por departamento. Y hoy el Ministerio de Salud y Protección Social emitió lineamientos a EPS e IPS frente a esta enfermedad. Fortalecer las modalidades de prestación de servicios con estrategias como jornadas de atención domiciliaria, unidades móviles y telemedicina son algunos de los lineamientos que estableció el Ministerio de Salud para controlar la alerta que viene creciendo por la viruela del mono. Lo que se busca en principio es el flujo adecuado de la información de los casos tanto sospechosos como confirmados, para que todos podamos estar alerta y tomar las determinaciones a que haya lugar. A su vez, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud de Bogotá habilitaron el primer laboratorio del país para procesar las muestras que diagnostican la enfermedad. Al día procesarán 200 muestras. Las IPS o los pacientes que son atendidos en las distintas EPS o públicas o privadas, las que hacen la toma de la muestra bajo criterio médico y nos la remiten al Laboratorio de Salud Pública. Colombia ya cuenta con 22 casos positivos, mientras que Estados Unidos va con 5.175 y España con 4.298. Y atención en las regiones. En La Guajira estudian un probable caso de viruela del mono. El paciente habría tenido contacto estrecho con una persona infectada en Bogotá. En el Valle del Cauca establecieron un protocolo de atención ante posibles casos de viruela del mono. Le piden a las personas que reporten ante sospechas de síntomas. La Secretaría de Salud tiene listo el protocolo y la ruta de atención para esta enfermedad, empezando por la preparación del cuerpo médico. La capacitación al personal de la salud, capacitación al personal de laboratorio para la confirmación si se llegase el momento. En caso de tener contacto con personas llegadas del exterior o que hayan tenido cercanía con contagiados y presentan algunos de estos síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, linfadenopatías o inflamación de los ganglios y erupción que generalmente inicia en la cara o en las extremidades superiores. Deben llamar a la línea de atención especial en Cali. 486-5555, extensión 3, si hay dudas, si no saben qué hacer, si no saben a dónde remitirse, pueden utilizar esta línea. Hasta el momento no hay casos de viruela del mono ni de sospechosos. Tuve una notificación en una de las clínicas, inmediatamente llamamos para confirmar, para verificar, definitivamente queda descartado. La vigilancia epidemiológica es fuerte en sitios de aglomeración como la terminal de transportes y los hoteles, donde se hospedan las delegaciones del Mundial de Atletismo Sub-20. Y en otras noticias, la Fiscalía General abrió investigación contra el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, por supuestas irregularidades en la contratación para el Festival Folclórico Colombiano de hace un mes. Más noticias de nuestras regiones con los periodistas de la Radio Nacional.
En el municipio del Carmen del Darién, Chocó, las autoridades reportan afectaciones en al menos 12.000 familias, esto por inundaciones. Además, la sedimentación, palizadas, entre otros eventos, han causado destrucción total de viviendas, escuelas, centros de salud. En Venadillo, Tolima, un fuerte vendaval dejó por lo menos 120 viviendas afectadas y árboles caídos, situación que también dejó sin fluido eléctrico a una zona del municipio. En Villavicencio, 14 viviendas fueron arrastradas por las corrientes del río Ocoa. Esta problemática no solamente está afectando la infraestructura de los barrios de Villavicencio, sino también el estudio y el trabajo de los habitantes de este sector, pues el desbordamiento de este río impide que salgan de sus viviendas. El alcalde de Cali confirmó que no cesa el problema de espuma en el río Cali debido a las aguas contaminadas que llegan del afluente Aguacatal. En las próximas horas se realizará una cumbre con las autoridades ambientales de la ciudad para planear posibles soluciones al tema. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí como siempre desde la ciudad de Medellín. Comenzamos con buenas noticias para el ciclismo colombiano con el bogotano Santiago Buitrago, que ganó la primera etapa de la Vuelta a Burgos, que ustedes pueden vivir y disfrutar a través de nuestra pantalla de Señal Colombia. Pues bueno, el informe es nada más y nada menos que Goga, Georgina Ruiz Sandoval. Es la última carrera de preparación rumbo a la Vuelta a España, la Vuelta a Burgos, que inició con un recorrido de 157 kilómetros, salida y llegada en la capital de la provincia de Burgos. La jornada estuvo marcada por una fuga de 3 corredores que incluyó al primer líder de la clasificación de la montaña, Diego Pablo Sevilla, de Leolo Cometa. En los últimos 20 kilómetros, ya llegando a la ciudad de Burgos, hubo movimiento del equipo Kern Pharma para mandar a Diego García Pierna y sumar algunos puntos en el primer paso de la subida al Castillo, donde también apareció Miguel Ángel López, que está de regreso a la actividad. Sin embargo, el Education Easy Post, el Ineos Grenadiers, el Movistar trataron de meter a sus mejores armas para buscar la victoria de apertura y esta quedó en la figura de Santiago Buitrago, el corredor colombiano del Bahrein Victorious, que con esta tiene su tercera victoria de la temporada y suma la 14ª de Colombia en la competencia de la Vuelta a Burgos. Le decía ahorita a mi compañero que ahí cuando pasé la pancarta de 300 metros pensé que me iban a coger, no volteé a mirar para atrás, pero sabía que venían cerca, entonces nada, ya cuando vi la meta ahí enfrente supe que había podido ganar. La segunda etapa es una de media montaña entre Vivar del Cid y Villadiego, 159 kilómetros. La transmisión en vivo la tendrán a través de Señal Colombia a partir de las 8:30 de la mañana. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí. Martes de invitado y me acompaña nada más y nada menos que Juan Carlos Coronel. Bienvenido a RTVC Noticias. Laura, gracias, qué placer estar aquí y qué mejor manera de encontrarnos y de arrancar esta entrevista. Estamos aquí por un motivo muy especial y es que viene un programa buenísimo con usted, serie de entrevistas, se llama Coronel en su laberinto. Cuéntele a la gente un poquito de qué va. Sí, ¿cómo te parece? De una u otra forma es una manera de expresarme y de adentrarme en carreras
de otros colegas, de otros artistas importantes que tienen gran incidencia en el contexto latinoamericano. Siempre me he hecho un interrogante, me hacía la pregunta por qué cuando uno va a un estudio de televisión o un estudio de grabación o a una emisora, normalmente estamos hablando de los temas netamente banales, recurrentes, superficiales, habla del disco, habla del último video, de las cosas, pero nosotros los artistas que tenemos tanto que contar, que tenemos tantas cosas que pasan por nuestra cabeza, por nuestro corazón, muchas veces la gente está ajena a conocer, a saber qué es lo que está pasando con nosotros y que me dejaran entrar a sus hogares, a sus casas, a sus espacios, a sus entornos, y poder extractar, sacar, casi como psicólogo ahí, toda esta serie de aventuras que han vivido por décadas en la música. Si Juan Carlos Coronel, el cantante, se hubiera sentado con Juan Carlos Coronel, de Coronel en su laberinto, ¿cómo les habría ido? Eso. Laura, me has puesto... No, increíble. Si Juan Carlos Coronel se sienta con Juan Carlos Coronel a confrontarme, quisiera 5 minutos, como dice una canción por ahí, quisiera 5 minutos mirarme en un espejo, confrontarme, y tengo los 5 minutos. Lo que no tengo es el valor. Muy bueno, muy bueno. ¿De quién es la canción? Te salí general. De Coronel me salió general. Sí, pero en serio, los 5 minutos los tengo. Lo que no tengo es el valor para hacerlo. Y de todas esas entrevistas que hizo, ¿con qué se queda? Mucha gente cree que nosotros los artistas somos puro viaje, placer, tarimas, escenarios, cobrar, vivir sabroso. En ese entramado de laberinto en el que yo muchas veces me cuesta salir, que me frustro por momentos por cosas de la vida, cosas mentales, emocionales, qué sé yo, ellos igual siento que de una u otra forma a veces le hacen el quite y pueden salir airosos de ese laberinto. Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por este cariño y tenemos que seguir cantando. Claro que sí. Chao. Atención a esta información de servicio. A partir de este viernes 5 de agosto, Colombia Mayor realizará los pagos de 80.000 pesos del séptimo ciclo de 2022. Los pagos irán hasta el 19 de agosto y los beneficiarios lo podrán reclamar en el operador Matrix Su Red y sus aliados, que cuentan con más de 27.000 puntos en todo el país. El precio del dólar subió 68 pesos y llegó a 4.313 pesos. El precio interno de la carga de café bajó 7.000 pesos y quedó en 2.180.000 pesos. Entre los próximos 10 y 11 de septiembre serán las elecciones cafeteras de 2022 en las que serán elegidos los representantes departamentales para el periodo 2023-2027. Habrá 336.000 cafeteros habilitados para votar. 83.100 empleos generó Ecopetrol durante el primer semestre de este año, 18% más que los creados el mismo periodo del año pasado. Y a propósito de cifras, es martes de los datos del DANE con Juan Daniel Oviedo. Y bueno, hay que decir que hoy es la última sección en la administración del director y por eso antes de entrar en materia le damos las buenas noches y le preguntamos, director, ¿qué significó para usted preparar la información semana a semana aquí en RTVC Noticias? Bueno, muy buenas noches y un saludo muy especial para todos ustedes aquí en la mesa y para los televidentes. Pues en efecto, con mucha nostalgia, tengo que confesar que más que una oportunidad ha sido un desafío muy importante para que yo pueda, con pedagogía, pero con mucha concreción, compartirle a todos los televidentes cuáles son los hitos más importantes en materia estadística que ha generado el país a lo largo de los últimos meses. Creo que ha sido una oportunidad muy valiosa y al mismo tiempo ha sido un reflejo de ese objetivo que tiene el DANE en la sociedad colombiana de prestar un servicio para generar información que apoye la toma de decisiones de ciudadanos, empresas y gobierno en la cotidianidad. Juan Daniel, y queremos conocer también cuáles fueron los principales logros obtenidos en la entidad bajo su dirección. Bueno, pues en particular en materia de logros, creo que este es uno de los hitos más importantes en la medida en que pudimos acercarnos a la ciudadanía para
abonar el terreno de la confianza. Creo yo que la confianza y la credibilidad del DANE es uno de los activos que nos permiten ser verdaderamente una sociedad democrática y hemos avanzado significativamente en abonar ese terreno y estamos seguros que así seguirá haciéndolo el próximo gobierno. Este viernes ustedes revelarán la cifra de inflación que a hoy está en 9,67%. ¿Cuál es la proyección que tiene de este indicador? Bueno, pues en primer lugar, recordemos que la inflación anual en junio estaba en un 9,67% y los resultados preliminares que hemos visto a lo largo de este mes de julio nos muestran que las carnes, los tubérculos siguen observando un incremento muy importante de sus precios mayoristas y a eso se suma la electricidad que tuvo unos ajustes tarifarios importantes en el mes de julio, por lo cual es altamente probable que superemos la barrera de los 2 dígitos en la medida en que estamos en un momento en el que se combinan tanto la presión inflacionaria de los alimentos como la de los servicios públicos domiciliarios. Director, pues nuevamente gracias por su compromiso con el noticiero de todos y adelante con la información que nos va a entregar hoy. Ahora sí vamos con nuestra cápsula del día de hoy. Recordemos que el viernes pasado el DANE presentó la nueva forma de aproximar la informalidad laboral en el país. En efecto, siguiendo recomendaciones internacionales recientes de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos que a partir del mes de julio la informalidad laboral se mide como una intersección de un sector informal y de unas ocupaciones informales, en donde criterios como el registro en Cámara de Comercio, la tenencia de contabilidad y las contribuciones a seguridad social, en salud y en pensión van a ser claves para tener una medición precisa de la informalidad que por primera vez en la historia tiene una aproximación o una capacidad de dar un indicador a nivel nacional. Como ustedes lo observan en este momento, en los últimos 19 meses hemos visto una reducción paulatina de la informalidad laboral en el total nacional, la cual se ubica para el trimestre abril-junio del 2022 en un 58%. Un 58% que cuando desagregamos por sexo nos muestra que el 60% de los hombres ocupados se encuentran en condición de informalidad, mientras que aproximadamente el 56% de las mujeres ocupadas se encuentran en informalidad en el territorio nacional. Que cuando la analizamos según el tipo de vinculación, es importante resaltar cómo todavía en Colombia 1 de cada 3 asalariados está en condiciones de informalidad, mientras que, como es natural, más del 80% de los independientes se encuentran en situación de informalidad en todo el territorio nacional, la cual también podemos ver a partir de ese momento desagregada en actividades económicas. Tal y como lo esperábamos, la actividad agropecuaria es aquella que recoge la mayor cantidad de personas ocupadas en situación de informalidad. En este caso, más del 85% de las personas ocupadas en el sector agropecuario se encuentran en situación de informalidad, lo cual es seguido de las actividades de alojamiento y servicios de comida y las actividades artísticas y entretenimiento, en donde el servicio doméstico juega un rol muy importante y en ambas, más de 3/4 partes de las personas ocupadas lo hacen en condiciones de informalidad. Ahora vamos al indicador tradicional de las 13 principales ciudades del país. También con una tendencia de reducción, estamos viendo que el 44,3% de los ocupados informales en las 13 principales ciudades del país lo hacen en condiciones de informalidad, para lo cual la desagregación por sexo sigue teniendo la misma característica del total nacional. Una mayor prevalencia de informalidad en los ocupados hombres que en los ocupados mujeres, y en los tipos de vinculación encontramos otro perfil distinto en la medida en que 1 de cada 4 asalariados en las 13 principales ciudades del país lo hacen en condiciones de informalidad, mientras que todavía 3 de cada 4 independientes son informales según esta medición, la cual en términos de actividades económicas pues ya no
B, a las actividades agropecuarias liderando, sino a las actividades artísticas de entretenimiento y otras actividades de servicios, en donde el servicio doméstico juega un rol muy importante, a la cual le siguen las actividades de alojamiento y restaurantes y de transporte, en donde el mototaxismo es una fuente muy importante de empleo informal, sobre todo en la región caribe del país. Con estos elementos podemos pasar rápidamente a la desagregación territorial. En este caso ya vemos a Sincelejo, a Valledupar y a Cúcuta como las ciudades con la mayor prevalencia de informalidad, mientras que Manizales, Bogotá y Medellín tienen una menor informalidad. Finalmente, cuando vamos a las variaciones interanuales, es importante recordar que el énfasis local de las estadísticas de mercado laboral es clave, porque no todas las ciudades han reducido la informalidad y vemos ciudades como Quibdó, Tunja, incrementando sus niveles de informalidad a lo largo del último año. Muchísimas gracias. Más información, la JEP archivó el incidente de desacato en contra del ministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela. El Tribunal de Paz logró determinar que sí hubo una respuesta al requerimiento. Más hechos del día en un minuto. La unidad de búsqueda recuperó 4 cuerpos, al parecer de personas desaparecidas en medio del conflicto entre 1986 y 2004 en Amazonas. Según la investigación, 2 de las víctimas podrían ser civiles y las restantes exintegrantes de las FARC-EP. La Comisión de la Verdad presentó Resistir no es aguantar, un nuevo capítulo del informe final que expone la violencia y el daño en los pueblos étnicos en medio del conflicto armado. Samir Alexander Jaramillo Cartagena, alias Samir, mediante preacuerdo aceptó su responsabilidad en delitos como concierto para delinquir, falsedad de documentos y 7 casos de homicidios ocurridos en Medellín. Alias Samir fue condenado a 29 años de cárcel. Consejo de Estado negó la demanda que buscaba activar licenciamiento ambiental al proyecto hidroeléctrico en el río Sinú y determinó que la decisión del gobierno de no autorizar a la empresa Urra S.A.E.S.P., la cual adelantaría el proyecto, no violó los principios del ordenamiento legal que esa sociedad comercial consideró que se quebrantaron. Les contamos al inicio de la emisión que conversamos con el ministro de Defensa saliente, Diego Molano. Además del plan Pistola, habló de cómo deja la fuerza pública de su sucesor y de los grupos de primera línea. Pasemos a hablar de ELN. Si se quiere negociar hay que imponer unas condiciones. No secuestros, no reclutamiento forzado, no actividades de narcotráfico y contundente. No se negocia con terroristas. Se han extraditado, los han capturado, algunos los han dado de baja, pero las organizaciones siguen ahí, ponen a otros cabecillas. Claro, las organizaciones permanecen, pero aquí toca hacer una valoración de los hechos. Cuando tú tienes una tasa de homicidio más baja en un cuatrenio, significa que la política de seguridad ha protegido la vida. Hemos logrado pasar de 6 grupos armados organizados, cuando inicia el presidente Duque, a 3. Se desmantelaron caparros, pelusos, puntilleros. ¿Qué opinión tiene el nuevo ministro de Defensa? Mi responsabilidad como ministro de Defensa es entregarle una información, un empalme, mostrarle cómo aquí hay una fuerza pública que ha sido entrenada, preparada y formada, no solo en este gobierno, sino a lo largo de la historia, que es respetuosa de la institución, que es respetuosa de las leyes, de los derechos humanos, que aquí se ha sido cero tolerante con quien manche el honor del uniforme. Lo único que yo he hecho es manifestarle que aquí va a encontrar unos soldados y policías, los mejores colombianos, héroes de la patria, que han cumplido una misión y que siempre merecen respeto, cariño y aprecio. ¿Cómo entrega usted, ministro, en cuanto a equipamiento, las fuerzas militares? Quiero aquí señalar tal vez una cifra que no la había dicho públicamente, pero la gente tiene que entender. A lo largo de estos 2 años murieron por el COVID 140.000 personas aproximadamente. O sea que el solo COVID en año y medio se le llevó a Colombia 10 años de violencia. Fue gravísimo y eso afectó la vida y afectó la tranquilidad de la economía y por supuesto eso afectó la capacidad de financiación. ¿Se compraron aviones? En este proceso hay un plan, está financiado, está hoy determinado a iniciar, pero será el siguiente gobierno el que defina materializar esas compras o no. Iván Márquez. Lo que logró establecer una información de inteligencia colombiana es que quedó mal herido y que fue trasladado a un hospital en Caracas con la protección del régimen y que allí permanece en estado grave. Ministro, ¿qué lo hizo llorar? Te voy a confesar algo que a mí me sacó lágrimas. Fue una noche cuando estábamos en pleno
hechos violentos y de vandalismo en Cali. Estaban estos muchachos, soldados y policías allí recogiendo los escombros. Nos formamos y juntos entonamos el himno nacional. Ese día realmente sentí las lágrimas escurrir por mis mejillas. Bueno, ¿y para dónde se va ahora, ministro? A hacer famipuntos. ¿Y por qué? Porque toca hacer muchos famipuntos, perdí varios a lo largo de estos 2 años. Muy duras las jornadas. Duras las jornadas. Y muchos retos. Pero muy gratificantes y es un honor haber servido a los colombianos. Y para las autoridades en Bogotá, la capital del país, cada vez es más segura. Al menos eso muestran las cifras que presentaron hoy la alcaldesa, el comandante de la policía y el secretario de Seguridad. El trabajo en conjunto entre el distrito y la Policía Metropolitana arrojó la cifra de disminución de homicidios más importante en 2 décadas. Así lo dio a conocer la alcaldesa Claudia López. Hay menos homicidios, es la menor tasa de homicidios del primer semestre de un año en los últimos 20 años. Hay reducción del 3% del hurto de celulares. Hay reducción de 3% en promedio del hurto de carros y de motos. Las autoridades concluyeron que la desarticulación de bandas delincuenciales ha permitido lograr esos resultados. Por primera vez actualizamos el inventario criminal de Bogotá. Tenemos mucho más claro cuáles son los grupos delincuenciales, dónde actúan. También aumentó el número de detenciones de ciudadanos extranjeros dedicados a la delincuencia. Hay un incremento del 19% en las capturas de personas de nacionalidad venezolana. El delito de violencia intrafamiliar, en donde la mayoría de las víctimas son las mujeres, los niños y las niñas, aumentó en 37 casos este año comparado con el mismo periodo de 2021. Actualizamos la información internacional. En Ucrania comenzaron las evacuaciones obligatorias en Donetsk y algunas regiones aledañas en el oriente del país debido al recrudecimiento de la ofensiva rusa. Entre tanto, hoy llegó a la costa turca el primer buque con cereal ucraniano. Amplia, elevada y profunda. Así es la guerra en Ucrania. La tridimensionalidad que tiene es nítida en el Donbass. La arteria donde todo comenzó oscila entre las evacuaciones obligatorias en los espacios donde no las ocupa Rusia y los intensos combates de nuevo concentrados en ese rincón. Y en esa sincronía se asoma el calado económico amasado en los 160 días de esto. Alrededor de 500.000 de ucranianos están involucrados en cultivos agrícolas de exportación. Si añadimos las industrias relacionadas, es más de 1 millón de puestos de trabajo. De ahí la adecuada atención estatal de la implementación de la iniciativa exportadora. Las 26.000 toneladas de maíz con las que reanuda sus exportaciones de cereales ya llegaron a costas turcas prestas a la inspección pactada por Kiev y Moscú con Naciones Unidas antes de emprender su rumbo al Líbano y al globo. Ese potencial industrial será determinante para recogerse en pedazos y renovarse. Empleados de servicios especiales y comunales de emergencia trabajan las 24 horas del día con el apoyo de países socios en el plan para la recuperación rápida del país en todos los territorios ocupados. La guerra geométrica, amplia y cada vez más extensa en su escala, incluye más de 10 millones de salidas del país, según el último balance de ACNUR, el alto comisionado para refugiados, en las casi 4.000 horas que Rusia ha dibujado este panorama en su vecina. Y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condenó la ejecución de 2 personas por narcotráfico en Singapur. En lo que va del año, en ese país han aplicado la pena capital a 8 personas. Más noticias del mundo a continuación. El primer buque con cereal que logró salir de Ucrania desde la invasión rusa a finales del pasado febrero llegó a las costas turcas este martes. El barco con 27.000 toneladas de maíz ucraniano y con destino al Líbano inaugura el corredor acordado entre Kiev y Moscú con mediación de Ankara y Naciones Unidas. El gobierno de Estados Unidos sancionó a Alina Maratovna Kabaeva, supuesta novia del presidente de Rusia Vladimir Putin, junto a otras personalidades y oligarcas rusos por la invasión de Ucrania. Además, le prohibió la entrada a suelo estadounidense a cerca de 900 funcionarios del Kremlin. El gobierno de Guatemala negó tener algo que ver con la detención del periodista José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, conocido por sus críticas a la gestión del presidente Alejandro Yamatei. Para mañana está prevista la declaratoria de Zamora ante un juez. La ONU rechazó la detención del comunicador. El gobierno de Chile anunció que investiga las causas de un agujero de 32 metros de diámetro y 64 metros de profundidad que apareció cerca de una mina de cobre en el desierto de Atacama. Especialistas y personal de una empresa minera buscan esclarecer las causas y asegurarse de salvaguardar la vida de los trabajadores y lugareños. Y llegamos a oportunidades, atentos porque una importante plataforma digital abrió un curso gratuito para aprender a programar desde cero. Y aquí le contamos cómo puede registrarse.
En Oportunidades para Emprendedores, vaya a la página platzi.com, seleccione el buscador y digite la palabra gratis. Allí se van a desplegar 4 opciones. Escoja nuevo curso gratis de programación básica. Lea con atención la descripción y requisitos de la oportunidad, que cuenta con beneficios como diseñar algoritmos, desarrollar software con funciones, objetos y eventos, además de programar un videojuego para la web. Ojo, tiene que registrar su correo electrónico, digitar sus datos personales y seguir el paso a paso. Atentos, el curso cuenta con 15 horas de video y está presentado por expertos de Colombia y México. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y el piloto colombiano Sebastián Montoya pasó por los micrófonos de RTVC Noticias para hablar un poco de su actualidad, de su futuro, pero de cómo está viviendo la Fórmula Regional Europea y de lo que se viene para el próximo año, para el 2023. Con 17 años y en su temporada de novato, Sebastián Montoya sigue forjando carácter y disciplina a la hora de competir. Y la primera carrera que hice, me hice la pole y me gané la carrera, y desde ahí todo fue como una escalera de qué más puede pasar para que me vaya mejor. Pero como digno hijo de su padre, sabe que hay más para dar. Ha sido muy complicado, honestamente. Hay unos resultados que a veces me sorprendo lo rápido que voy, y hay otras veces que yo digo, eso fue bueno, pero yo quiero más. Y así es esa gasolina de siempre querer más y siempre trabajar más duro que los otros. Su visión de competencia crece día a día, como él. Pronto podemos pasar a la FIA F3, que sería un sueño. Y honestamente, teniendo a estos patrocinadores increíbles, ganar. Con esa pasión que lo caracteriza, también se midió a dar al campeón de la Fórmula 1. Yo creo que este año probablemente Max la termina. Max ha estado en una forma increíble, y yo creo que después del año pasado la pelea con Lewis y el carro que tiene de ventaja comparado a la otra gente, está haciendo muy buen trabajo de completar el fin de semana. Restan 3 carreras para que Montoya termine su temporada y siga trabajando por cosechar más retos en su corta carrera deportiva. El ciclista colombiano Sergio Higuita mantuvo el liderato en el Tour de Polonia. Con esta información nosotros comenzamos nuestro resumen deportivo del día. El hecho del día se produjo en Cali en la final de los 100 metros planos de los Mundiales de Atletismo Sub-20. El atleta de Botsuana, Letsile Tebogo, se consolidó como el futuro múltiple campeón olímpico en la prueba al detener el cronómetro 9 segundos 94 centésimas y así llevarse la medalla de oro del Mundial, el récord del campeonato y el récord del mundo Sub-20. Y le dio tiempo para celebrarle en la cara a su rival. El colombiano Sergio Higuita conservó el liderato del Tour de Polonia, cumplida la 4ª etapa. Más allá de estar involucrado en una caída a 1.700 metros de la meta, Higuita conservó la ventaja de 4 segundos sobre el español Pello Bilbao. El ganador de la fracción fue el alemán Pascal Ackermann. La tenista Camila Osorio le ganó a la estadounidense Sophie Kenin en la primera ronda del WTA de Washington, parciales 7-6 y 6-1. Ahora Osorio espera rival en octavos de final, que se definirá entre la estadounidense Luisa Chirico y la número 10 del mundo, Emma Raducanu. Y en las noticias culturales les cuento que vamos a estar hablando de Beatriz Caballero y su libro Luis, hermano mío, que dedica a su hermano Luis Caballero. Esto no es un libro de arte, no es una memoria, no es una biografía, pero sí es un poco de todas esas cosas. Con ella estuvo conversando nuestro duque de misión, Jairo Patiño, y así le fue. Beatriz, ¿de qué manera este libro les va a permitir a los lectores tal vez una mirada distinta o conocer mejor la obra de Luis Caballero? Más que la obra, yo creo que lo que va a conocer es a Luis la persona, porque que también es muy interesante. Luis despertaba, de niño era muy huraño, muy hosco, se encerraba, hacía mala cara y era muy feo. ¿No? Se afeaba, era de gafas, era muy tímido, ponía las manos así, como muy huraño. Y cuando empezó a florecer o a ser reconocido en su pintura, empezó a florecer, y también como cuando admitió su condición sexual,
y se volvió lindo, se puso lentes de contacto y fue hippie un tiempo, andaba de capa con una cola de caballo amarrada con un cordón de zapato y hoy en día la gente tiene el recuerdo de que él era que es bello, ¿no? Ahí está en una de sus poses de timidez, porque era horriblemente tímido. Similar a como está en la foto, ¿no? Sí, igual. ¿Cuál es el cuadro más importante y el que más te gusta, esos dos, de Luis Caballero? El que más me gusta es uno que está ahí en el libro, que lo dejó en la casa una vez, que se fue para París y lo había estado pintando ahí. Y pues yo me quedé con ese cuadro ahí y me encanta y todavía lo tengo. Y es el único que considero verdaderamente mío. Y el más importante, yo creo que hay dos importantes. El gran políptico de Coltejer, que se ganó el primer premio en la Bienal de Coltejer, que era internacional. ¿De acuerdo? Y después el gran telón que hizo en la Garcés Velázquez, que es un telón de 8 por 6 metros. Lo hizo en el 90, cuando ya las figuras son más abstractas, siempre están rechazándose y atrayéndose, uno no sabe si se están abrazando. Hay erotismo. Sí, todo eso, sí. ¿Y cómo fue la decisión que terminó convirtiéndose en el libro? ¿Por qué pasó eso? Pues porque al morir Luis, quedé yo encargada de su obra. Pues tuve que empezar a conocerla más, a manejarla, a ver qué hacía con ella. Y pues, mi vida se volvió Luis. Y me empecé a acordar de él, pues me había dolido muchísimo su muerte y su enfermedad y todo eso. Y me empecé a acordar de él todo el tiempo, de una cosa, otra cosa, un recuerdo en el mar, otro recuerdo cuando me pintaba, otro recuerdo cuando jugábamos en los potreros esos. Y lo especial que él era, como todas las primas lo adoraban, no se metía con los primos, no se ponía a darse puños, a rochelear. Luis era distinto, era un primo, era distinto y pues nosotros no nos pillábamos que él fuera marica, como él decía. Como dijo un día en el espacio, en Plana Mayor, soy marica, ¿y qué? Para que no lo molestaran más. Sí, y pues eso fue escandaloso porque eso fue como en los 70. ¿De Antonio también tienes notas tal vez? No, pues yo ahora con este libro en la mano me pongo a pensar porque la gente me dice, y ahora va a escribir sobre Antonio. Yo, no, de Antonio me saldrán 3 páginas. ¿Por qué? No sé, porque con Luis había más complicidad, y porque lo fui siguiendo, fuimos siendo amigos de grandes. Él me llevaba a las exposiciones de pintura, yo conozco a todos los pintores amigos de él, ellos saben que yo soy su hermana. Él y Pilar Caballero, una prima, tuvieron una academia de pintura para niños cuando no había casi, y yo era la secretaria, entonces yo compraba los papeles y las témperas y todo eso. Y luego él decía que en París solo nos recibía a mamá o a mí, que no recibía a nadie más en su taller. RTBC Noticias, emisión central.